En lo más profundo del bosque, donde los árboles susurran secretos antiguos y la luna parece llorar en silencio, dos pequeños pasos se hunden en la tierra húmeda. No hay gritos, ni sirenas, ni despedidas. Solo el crujir de las hojas secas bajo los pies de dos niños de 4 años que aún no comprenden qué es el abandono, pero lo sienten. ¿Quién deja a sus hijos donde aúllan los lobos? ¿Qué clase de madre se aleja sin volver la mirada, con los bolsillos llenos pero el alma vacía? La brisa helada acaricia las mejillas sucias de los gemelos, como si la naturaleza misma intentara consolarlos. Sus manitas se buscan, se aprietan, y entre ellos brota la única certeza que tienen. Están juntos, y eso basta. Por ahora, a su alrededor, el bosque no duerme. Ojos brillantes se asoman entre los arbustos. El peligro respira cerca. La noche, como una madre cruel, los envuelve sin piedad. Pero algo más se mueve en la oscuridad. No un depredador, sino una presencia. Un susurro de luz. Un espíritu que galopa sin herraduras, sin cadenas, sin maldad. Un ser nacido del viento y del amor antiguo. Dicen que el bosque puede devorar o proteger, que los animales, cuando ven pureza, reconocen lo que los humanos olvidaron. Y aquella noche, justo antes del primer aullido, el destino eligió mostrar su rostro, porque hay amores que no hablan, pero salvan, y hay criaturas que no necesitan palabras para enseñarnos lo que es el verdadero hogar. Esa es la historia, la de un caballo, y dos almas que aún no sabían cuánto valían. Las huellas eran tan diminutas que parecían de pájaros cansados. 2 pares de pies descalzos se marcaban en la tierra húmeda, avanzando sin rumbo, guiados apenas por la intuición del miedo. El bosque no era un lugar para niños, pero nadie les preguntó si querían estar allí. Tadeo y Mateo, gemelos de ojos grandes como lunas llenas, caminaban tomados de la mano. No lloraban. A esa edad, el llanto se agota rápido cuando el alma está en shock. Caminaban porque detenerse era peor. Porque el silencio de la madre aún retumbaba más que cualquier ruido del bosque. Mateo, el más curioso, miraba a los árboles como si buscaran entre las ramas una salida. Tadeo, más frágil, arrastraba el pie derecho, herido por una piedra que le había abierto un pequeño corte. Pero no se quejaba, solo apretaba más fuerte la mano de su hermano. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué nos dejó? ¿Cuándo volverá? Pero las preguntas no se dicen en voz alta cuando el estómago gruñe y la garganta arde de sed. Una ardilla los observó desde lo alto. Un cuervo graznó como si quisiera advertirles algo, y el viento, siempre testigo silencioso, les acariciaba el cabello con una ternura que contrastaba con el abandono humano. De repente, un aullido lejano cortó el aire como un cuchillo. Los niños se detuvieron. No sabían qué significaba, pero el instinto ancestral lo gritó en su interior. Peligro. El bosque hablaba, y no siempre decía cosas dulces. Tadeo miró a Mateo. Mateo no dijo nada, solo tiró de su mano y apuró el paso, porque a esa edad el miedo no se discute, se sobrevive. Avanzaron hasta donde la tierra se abría en un pequeño claro. Allí, el sol aún alcanzaba a tocar el suelo. Y aunque solo fuera por un instante, los gemelos se sintieron menos solos. No sabían que alguien más los miraba. Alguien, con crines blancas, ojos nobles y un corazón que recordaba. Un caballo, no cualquiera. Uno que, como ellos, conocía el dolor del abandono. El sonido de unos tacones resonaba en el mármol blanco como un eco hueco de decisiones frías. Elena Valverde no era una madre común. Era elegante, poderosa y temida en los círculos donde el amor es un lujo que no se compra. Sus labios pintados, de rojo jamás dijeron un «te quiero». Sus manos, llenas de anillos, nunca supieron consolar. Esa mañana, antes del bosque,
Los gemelos la habían mirado con los ojos grandes y el corazón esperanzado, pero Elena no veía niños, veía errores. Recuerdos de un hombre que la había dejado por una mujer más sencilla, más viva, más real. «Ellos me atan, me quitan aire», se decía al mirarlos dormir, como si fueran enemigos y no hijos. La cuna de oro no bastaba. Las niñeras, las medicinas, los cuentos, nada le alcanzaba para amar, porque había enterrado su ternura bajo capas de orgullo. Eligió el bosque como quien elige una papelera para tirar una carta. Le pareció poético, incluso hermoso. Que la naturaleza se encargue. Al fin y al cabo, fue natural que nacieran, murmuró con un dejo de ironía mientras se alejaba en su auto de lujo. Sus ojos no miraron por el retrovisor. No lo necesitaba. Elena creía que el mundo era suyo, que todo se arregla con dinero y que los lobos solo existen en los cuentos. Pero esa mañana, el cuento se volvió realidad. Y no era ella la protagonista. Mientras conducía de regreso a su mansión, encendió la radio para acallar sus pensamientos. Pero el silencio entre canción y canción la enfrentó con algo que no podía comprar: culpa, porque el corazón, por más congelado que esté, a veces recuerda, y los ojos de sus hijos, inocentes, confundidos, no se borran con canciones ni con joyas. Esa noche, por primera vez en años, Elena soñaría con árboles, con pasos pequeños y con aullidos, pero los gemelos, ellos ya no soñaban, ahora sobrevivían. La luz del sol se filtraba a través de las ramas altas, como si fueran hilos dorados lanzados desde el cielo. Pero bajo esas ramas, la sombra reinaba, y en esa sombra, los ojos del bosque despertaban. Tadeo y Mateo caminaban en silencio. El claro que habían encontrado ya quedaba atrás, y con él, la última caricia del calor. Todo era verde oscuro, húmedo, profundo. La tierra tenía olor a antiguo, y el aire sabía a miedo. Mateo, el más valiente, intentaba inventar juegos con palos y hojas como para distraer a su hermano. Tadeo, en cambio, empezaba a lagrimear sin hacer ruido. El bosque, con sus ruidos crujientes y sus ramas que se movían solas, parecía un monstruo enorme que los observaba con hambre. Y los ojos, esos ojos, entre los árboles, entre los matorrales, entre las raíces, brillaban. A veces verdes, a veces amarillos, a veces tantos que parecían una multitud silenciosa esperando el momento exacto para acercarse. Un ciervo los vio pasar y no se movió. Un zorro asomó su hocico desde una roca y desapareció. Los animales del bosque sabían reconocer la fragilidad, y aunque algunos eran presa y otros depredadores, todos compartían el mismo idioma ancestral, el del instinto. El aullido volvió, más cerca, más largo, más profundo. Tadeo se tapó los oídos y cerró los ojos. Mateo lo abrazó con sus brazos, flacos, sin saber muy bien a quién estaba protegiendo más, a su hermano o a sí mismo. En ese momento, algo crujió fuerte a su izquierda. Se giraron de golpe. Nada, solo ramas. Pero entonces, otro crujido a la derecha. Y luego detrás. El bosque los rodeaba, no con manos, con presencia. Los gemelos se acurrucaron al pie de un árbol grande, cubriéndose con hojas como si fueran mantas. Las manitas temblaban. El corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Y justo cuando el miedo se volvía insoportable, una figura silenciosa, enorme y blanca, apareció entre la niebla baja. No era un lobo. No era un monstruo. Era otra cosa. Un caballo, solo, quieto, observando, como si hubiera salido de un sueño para interrumpir una pesadilla. El cuerpo pequeño de Tadeo comenzó a temblar, no solo de frío, sino de un hambre que le quemaba el estómago como brasas calladas.
Mateo intentaba mantenerse firme, pero sus labios ya estaban morados y los ojos se le cerraban por momentos. Llevaban horas sin comer, quizás un día entero, o más. En el bosque, el tiempo se disuelve como la esperanza. El caballo seguía allí, a unos metros. No se movía, no relinchaba, simplemente miraba. Sus ojos no eran de bestia salvaje, sino de anciano sabio, como si supiera que los niños necesitaban algo más que protección, necesitaban fe. Los gemelos, demasiado débiles para correr, no lo temieron, no sabían por qué, pero la presencia de aquel animal traía paz, como si un ángel sin alas hubiera descendido a vigilarlos. Pero el hambre no se alivia con miradas. Mateo intentó comer unas bayas que encontró cerca de unas raíces. Eran amargas, y escupió con fuerza. Tadeo apenas podía levantar la cabeza. El llanto empezó a salir, primero bajito, luego como un gemido que no buscaba consuelo, sino comprensión. No lloraba porque quería a su madre. Lloraba porque no entendía por qué lo habían dejado. El caballo dio un paso, luego otro. Se acercó, con una delicadeza que no parecía de este mundo. Bajó la cabeza y olfateó suavemente las manos de los niños. Luego, con un soplido tibio, acarició la frente de Tadeo con su hocico. Y el niño, como si reconociera algo antiguo, se aferró a su cuello con la poca fuerza que le quedaba. Mateo, aún desconfiado, observaba con los ojos llenos de lágrimas. Pero cuando el caballo se arrodilló lentamente, como ofreciendo su lomo, entendió. No era solo un animal, era un refugio. Subieron con torpeza, ayudándose mutuamente. El caballo se levantó, lo sostuvo y comenzó a andar. Despacio, como si conociera el camino, como si estuviera escrito desde siempre. Porque hay hambres que solo el amor sacia, y lágrimas que solo la ternura sabe secar. La noche cayó como una sábana pesada sobre el bosque. Las estrellas se asomaban tímidas entre las ramas, y el aire se volvió más denso, como si algo antiguo despertara con la oscuridad. El caballo avanzaba despacio, con los niños dormidos sobre su lomo, como un guardián que no necesita espada. Pero el bosque no descansa, y los lobos tampoco. El primer aullido fue corto, agudo, como un silbido lejano. El segundo, más grave, más cerca. El tercero ya no era un aviso, era un llamado. La manada se estaba reuniendo, el caballo se detuvo, giró la cabeza hacia la izquierda, olfateó el aire. Sus orejas se movieron, tensas, y su cuerpo se puso rígido. Sabía lo que venía. No era la primera vez que oía a los lobos, pero esta vez no huiría. Esta vez tenía algo que proteger. Entre los árboles, pares de ojos comenzaron a aparecer uno tras otro, como luciérnagas malignas. 8, 10, 15. Se movían en silencio, rodeando al caballo, curiosos y hambrientos. Los niños seguían, dormidos, agotados. Ignoraban el peligro, ignoraban que estaban en el centro de un antiguo círculo de vida y muerte. El líder de la manada apareció, grande, gris, con cicatrices en el rostro. Avanzó lentamente, sin mostrar los dientes. Su mirada se cruzó con la del caballo. Ninguno parpadeó. Era como si dos mundos distintos se reconocieran, uno salvaje, el otro sagrado. El caballo dio un paso adelante. No pateó, no huyó, solo los miró, uno por uno, y luego bajó levemente la cabeza, no en señal de rendición, sino de respeto. El lobo líder se detuvo, olfateó el aire, y entonces algo cambió, como si entendiera que aquellos niños no eran presa, sino promesa, que ese caballo no era un rival, sino un mensajero, uno por uno. Los lobos comenzaron a retroceder, silenciosos, invisibles otra vez, como si nunca hubieran estado. El caballo levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, no de miedo, de fe.
porque a veces la fuerza más grande no ruge, solo permanece. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de rosa pálido, los pájaros cantaron como si celebraran un milagro. Los gemelos seguían dormidos, envueltos en el tibio lomo del caballo blanco, que caminaba como si flotara sobre la tierra. No tenía silla, ni riendas, ni marca alguna. Era libre, y sin embargo, había elegido cargar con el peso del abandono. En un claro entre los árboles, el caballo se detuvo. Agachó las patas delanteras con suavidad para no despertar a los niños. Mateo abrió los ojos primero, aturdido. Luego Tadeo. Ambos miraron alrededor. No sabían dónde estaban, pero por primera vez en días. No sentían miedo. El caballo los observaba, inmóvil. Los ojos grandes y oscuros no hablaban, pero decían todo. Estoy aquí, no los dejaré. Mateo bajó con torpeza y acarició su cuello. No había visto un caballo así jamás, no solo por su belleza, sino por su paz. Tadeo lo imitó. Tocarlo era como tocar algo sagrado, como si de pronto recordaran algo que nunca vivieron, pero que su alma reconocía. Pasaron horas junto a él. Jugaban, dormían, lo abrazaban. No hablaban de mamá, no preguntaban por casa, porque lo que sentían era más fuerte que cualquier recuerdo. Era pertenencia, era amor, sin condiciones. El caballo los guiaba hacia un arroyo, donde podían beber. Sacudía ramas con su hocico, dejando caer frutas que los alimentaban, y cada noche se recostaba cerca de ellos, como una montaña cálida que respiraba. No sabían su nombre, pero en sus corazones lo llamaban Luz, porque desde que apareció, todo era menos oscuro. A veces Mateo preguntaba si era un ángel. Tadeo decía que sí, pero sin alas, un ángel con crines. Y quizás lo era, o quizás era algo más profundo. Un alma antigua, que alguna vez también fue niño abandonado. La noche regresó como siempre, pero ya no traía miedo. Las estrellas brillaban más intensas que nunca, como si supieran que abajo, en ese rincón del mundo, algo hermoso estaba naciendo. Los gemelos dormían acurrucados entre las patas del caballo blanco, y su respiración tranquila era la música más dulce del bosque. El caballo, de pie, vigilaba. No dormía, no podía. Había sido salvaje una vez. Había corrido sin destino por campos sin nombre. Pero también había sufrido el látigo, el abandono, el frío de ser dejado atrás por humanos que solo ven utilidad donde hay alma. Quizás por eso entendía a esos niños más que nadie. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, el caballo recordó. Recordó cuando lo ataron a una carreta hasta que sus patas sangraban. Recordó cuando un hombre lo vendió por una botella de alcohol. Recordó cuando lo dejaron solo en una tormenta, cubierto de barro, con fiebre y sin voz. Y sin embargo, aún amaba, aún confiaba, aún era capaz de proteger. Los animales no tienen palabras, pero tienen memoria. Y la memoria del dolor, cuando no se convierte en rencor, puede transformarse en compasión. Mateo despertó en medio de la noche, se frotó los ojos y miró al cielo, luego al caballo. Se acercó en silencio, como si no quisiera interrumpir algo sagrado, y se abrazó a su cuello. «Gracias», susurró. El caballo cerró los ojos. No era necesario entender el idioma, porque el amor no necesita traducción. Tadeo también despertó y se unió al abrazo, y allí, bajo el cielo infinito, 3 almas heridas se encontraron en una sola promesa: no volveremos a estar solos. La luna, testigo de 1000 historias, iluminó la escena con ternura, y el bosque, por una vez, guardó silencio. El rugido del motor rompió la paz del bosque. Era un sonido ajeno, metálico, arrogante. Un auto negro, brillante como la soberbia, avanzaba por un viejo camino de tierra. Elena Valverde estaba al volante,
con los labios tensos y los ojos cubiertos de unas gafas oscuras que no lograban esconder su inquietud. No volvió por culpa. Volvió por miedo al escándalo. Alguien en la ciudad había comenzado a hacer preguntas. El silencio de las niñeras, la ausencia de los niños, los rumores. Y entonces se vio obligada a regresar, como si con una visita rápida pudiera borrar lo que había hecho. Se bajó del coche con paso firme, pero el corazón acelerado. El bosque no era su mundo. El barro ensuciaba sus tacones. El canto de los pájaros la inquietaba. Y los árboles parecían mirarla con reproche. Avanzó unos metros sin saber muy bien qué buscaba, pero de pronto los vio. 2 niños, jugando descalzos en el pasto, cubiertos de tierra, pero con una alegría que ella jamás les había visto en su mansión. Y detrás de ellos, el caballo blanco. El animal levantó la cabeza. Sus ojos la miraron, con una firmeza que congeló el aire. No se movió, no retrocedió, solo la observó. Y en esa mirada, Elena sintió algo que no esperaba. Vergüenza. Mateo fue el primero en verla. Se detuvo, luego Tadeo. Ambos bajaron la cabeza. No corrieron hacia ella. No la llamaron mamá, solo se tomaron de la mano, como lo hacían cuando estaban perdidos. Elena dio un paso, pero el caballo avanzó también. No agresivo, simplemente se interpuso entre ella y los niños, como si dijera: aquí no entras si no traes amor. Ella comprendió, no con palabras, con un vacío en el pecho que dolía más que cualquier grito. No dijo nada, dio media vuelta, subió al auto y se fue. La limusina desapareció entre los árboles, pero nadie la extrañó, porque a veces la redención no llega en autos caros, llega cuando se aprende a quedarse. El bosque, que una vez fue prisión, se había transformado en un refugio. El caballo los llevaba cada mañana a un nuevo rincón lleno de vida. Un arroyo donde nadaban peces diminutos, una colina donde el sol acariciaba sus mejillas, un campo abierto donde el viento jugaba con sus risas. Los gemelos ya no tenían miedo. Habían aprendido a confiar en el trote firme de su guardián. Un día, mientras el caballo los guiaba por un sendero oculto entre helechos, encontraron una casa humilde, de madera vieja, con flores salvajes creciendo por las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Mateo apretó la mano de Tadeo. Algo en ese lugar les pareció correcto. Un hombre mayor salió al verlos. Su rostro estaba arrugado por el tiempo, pero sus ojos tenían la suavidad de quien ha amado mucho. Observó al caballo, luego a los niños. No preguntó nada, solo sonrió y abrió la puerta. Los gemelos entraron con timidez. El aroma a sopa caliente los envolvió como un abrazo. El caballo se quedó afuera, mirando desde lejos. El hombre les dio pan, agua, una manta. Los escuchó sin hacer preguntas. No necesitaba saber los detalles. Bastaba con ver sus ojos. Pasaron los días. Los niños dormían en camas limpias, comían junto al fuego, aprendían los nombres de los pájaros. El hombre los trataba como nietos sin haberlos tenido. Y cada mañana el caballo los esperaba afuera, como un ángel sin alas, listo para llevarlos a descubrir más belleza. Pero una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el caballo no volvió. Esperaron, llamaron, nada. El hombre puso una mano en el hombro de Mateo. Cuando los animales saben que estás a salvo, se van a cuidar de otros. Tadeo lloró en silencio. Mateo miró al horizonte, pero en sus corazones, el caballo nunca se fue, porque el hogar no siempre tiene techo. A veces galopa. Años después, en la misma casa de madera, 2 jóvenes con ojos grandes como lunas llenaban de risas el aire. Mateo ayudaba al anciano con la leña. Tadeo escribía cuentos sobre caballos blancos que salvaban niños perdidos. Sus manos ya no temblaban. Sus corazones, antes vacíos, ahora estaban llenos de nombres,
de recuerdos, de raíces. El bosque seguía allí, majestuoso, misterioso, pero ya no era amenaza, era parte de ellos. A veces, los hermanos caminaban hasta el claro donde lo vieron por primera vez. El césped había crecido, las ramas se habían abierto, pero para ellos seguía igual, porque el alma no olvida el lugar donde renació. Nunca volvieron a ver al caballo, no físicamente, pero su presencia vivía en cada gesto, en cada decisión, en la forma como cuidaban al anciano, en la paciencia con que miraban a los animales, heridos que llegaban a la casa. Se habían convertido en lo que él fue para ellos. Refugio. Elena Valverde desapareció del mapa. Algunos decían que se había ido a otro país, otros que vivía sola en una casa enorme, rodeada de lujos inútiles. Los gemelos nunca sintieron odio, solo tristeza, porque entendieron que hay quienes tienen todo menos amor. Una noche, ya adultos, Mateo soñó con crines al viento. Tadeo despertó al mismo tiempo. Sin decir nada, caminaron hasta el claro, y allí, bajo las estrellas, encontraron una flor blanca creciendo en medio de la nada. La tomaron como señal, como si él, el caballo, los hubiera visitado una última vez. «Nunca nos abandonó», dijo Tadeo con la voz temblando. «El amor nunca lo hace», respondió Mateo, y el viento sopló entre los árboles como si confirmara esa verdad sagrada. Porque a veces el amor viene sin palabras, sin promesas, sin condición, solo llega, se queda y nos transforma para siempre. Hay ausencias que hieren, pero también presencias que sanan. El amor verdadero no necesita explicación, simplemente aparece y nunca abandona. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en los peores abandonos, siempre puede aparecer un caballo blanco, un símbolo, una esperanza.